Hermanos, buenas noches. Es un gusto ser yo quien sea el que le vaya a decir las siguientes palabras a ustedes. El título es La fe transciende generaciones. Y les voy a comenzar contando una pequeña historia. Se cuenta que un anciano estaba sembrando un árbol. Una persona que pasaba por ahí lo vio y le preguntó: ¿para qué planta ese árbol? Si probablemente usted no alcanzará a verlo crecer y ni disfrutar de su sombra ni de su fruto. El anciano respondió: tal vez yo no disfrute de la sombra, pero alguien más lo hará. Esa respuesta nos deja una enseñanza muy hermosa. Hay cosas que hacemos no solamente para nosotros, sino para quienes vienen después. Así sucede con la fe. La fe no es algo que Dios nos da únicamente para ayudarnos a nuestros problemas. La fe es una semilla que debemos cuidar, vivir y transmitir a otras personas. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe consiste en confiar en Dios aun cuando todavía no sabemos el resultado. Es obedecer aunque no conozcamos todo el camino. Es sembrar aun cuando otra persona sea quien vea la cosecha. Abraham creyó en una promesa. Pensemos primero en Abraham. En Génesis 12, Dios le pidió que dejara su tierra, su familia y todo lo que conocía. Dios le prometió que haría de él una gran nación y que, pues, medio de él, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham no tenía todas las respuestas, no sabía exactamente a dónde iba, no sabía cuánto tiempo tendría que esperar, pero él creyó. Más adelante, en Génesis 15, Dios lo sacó de su tiendita y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham recibió una promesa mucho más grande que su propia vida. Él no alcanzó a ver todo lo que Dios haría por medio de su descendiente. Sin embargo, creyó y obedeció. Eso nos enseña que la fe verdadera no piensa solamente en el presente. Quizá en una madre ora hoy por sus hijos y todavía no ve una respuesta. Quizá un padre enseña la palabra en su casa y piensa que nadie lo está escuchando. Quizá un maestro comparte el evangelio con un niño y no sabe qué hará Dios con esa semilla. Pero ninguna semilla sembrada con fe es inútil. Tal vez nosotros no veremos todo el fruto, pero Dios sí lo verá. Moisés preparó el camino para otros. También encontramos el ejemplo de Moisés. Dios lo llamó para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Moisés enfrentó al faraón, cruzó al Mar Rojo, caminó durante años por el desierto y soportó muchas dificultades. Sin embargo, Moisés no entró personalmente en la tierra prometida. Después de tantos años de trabajo, fue Josué quien guió al pueblo para entrar. Humanamente alguien podría pensar que Moisés fracasó porque no llegó al final del camino, pero Moisés no fracasó. Él cumplió la parte que Dios le había entregado. Moisés sacó al pueblo de Egipto, les enseñó la ley de Dios, los guió durante el desierto y preparó a Josué para continuar. A veces nosotros pensamos que para que algo tenga valor tenemos que ver personalmente el resultado, pero en el reino de Dios no siempre funciona así. Algunas personas siembran, otras riegan y otras recogen la cosecha. Pablo dijo en 1 Corintios 3:6: yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nuestra responsabilidad es ser fieles con la parte que Dios nos dio. Tal vez tú estás preparando el camino para alguien más. Tal vez tú estás enseñando a un hijo que un día servirá al Señor. Tal vez estás animando a un joven que después ayudará a muchas personas. Tal vez estás orando por alguien que todavía no conoce a Cristo. No pienses que tu trabajo es pequeño. Si lo haces para Dios, tiene un valor eterno. Pablo transmitió lo que recibió. Ahora pensemos en el apóstol Pablo. Pablo sabía que su ministerio no duraría para siempre. Por eso no guardó para sí todo lo que Dios le había enseñado. Él formó discípulos, enseñó iglesias y preparó a otros para continuar la obra. En 2 Timoteo 2:2 le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí podemos ver varias generaciones de fe. Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo debía enseñar a hombres fieles y esos hombres deberían enseñar a otros. Así se transmite el Evangelio.
La fe no debe terminar en nosotros. Lo que Dios nos ha enseñado debemos compartirlo. Los padres deben hablar de Dios con sus hijos. Los adultos deben dar ejemplos a los jóvenes. Los hermanos mayores en la fe deben acompañar a quienes apenas están comenzando. Y los jóvenes también pueden animar a otros con su pasión, su servicio y su testimonio. Todos tenemos algo que aportar. Quizá alguien diga, yo no sé predicar, pero puedes compartir lo que Dios ha hecho por tu vida. Quizá no puedes enseñar una clase bíblica, pero puedes orar por alguien. Quizá no puedes ir a otro país como misionero, pero puedes hablar de Cristo con la persona que está a tu lado. Dios no busca solamente personas con grandes talentos. Dios busca corazones dispuestos. Cristo es el centro de nuestra fe. Sin embargo, debemos recordar algo muy importante. Nuestra fe no se trata solamente de seguir el ejemplo de Abraham, Moisés o Pablo. El centro de nuestra fe es Jesucristo. Abraham creyó en las promesas de Dios. Moisés fue fiel al llamado de Dios. Pablo anunció el Evangelio, pero todos ellos apuntaban hacia Cristo. Pablo, en 1 Corintios 15, de 3 al 4, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día. Este es el mensaje que debemos transmitir. No se trata solamente de enseñar buenos valores, no se trata solamente de decirles a otros que sean buenas personas. Tenemos que enseñarles que Jesucristo murió por nuestros pecados, resucitó y ofrece salvación a todo aquel que cree en Él. Esa es la herencia más valiosa que podemos dejar. Podemos dejar dinero, propiedades, recuerdos o consejos, pero nada de eso se compara con guiar a una persona hacia el camino de Cristo. Todo lo material algún día terminará, pero un día entregado a Jesús tiene esperanza eterna, una palabra para cada generación. Hoy este mensaje es para toda la iglesia. A los niños y los jóvenes les digo, no piensen que son demasiado pequeños para servir a Dios. David era joven cuando enfrentó a Goliat. Jeremías pensó que era demasiado joven para hablar, pero Dios le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú. Esto se lee en Jeremías 1 al 7. Dios puede usar tu vida desde ahora. A los adultos les digo, recuerden que alguien está mirando su ejemplo. Los hijos escuchan nuestras palabras, pero también observan nuestras decisiones. Ven cómo hablamos, ven cómo tratamos a las personas, ven cómo reaccionamos cuando tenemos problemas. Nuestra manera de vivir puede acercarnos a Dios o alejarnos de Él. Y a los hermanos que han caminado con Cristo durante muchos años, les digo, su trabajo todavía no ha terminado. Quizá ya no tengan las mismas fuerzas de antes, pero tienen algo muy valioso, experiencia, sabiduría y testimonio. Job 12:12 dice, en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Y en Jeremías 46:4, Dios promete, hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Dios no abandona a sus hijos cuando pasan los años. Él sigue sosteniendo, fortaleciendo y sus vidas. Mientras haya vida, hay un propósito. Mientras podamos orar, podemos servir. Mientras podemos hablar, podemos contar lo que Dios ha hecho. Mientras podemos amar, podemos dejar una huella. Ahora la estafeta está en nuestras manos. Hebreos 11 nos habla de muchos hombres y muchas mujeres que vivieron por fe. Después, Hebreos 12, del 1 al 2 dice, por tanto, nosotros también, teniendo un derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Es como si la Biblia nos dijera, Abraham ya corrió su carrera, Moisés ya corrió la suya, Pablo también terminó su carrera, ahora nos toca a nosotros. La estafeta está en nuestras manos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Qué clase de fe estamos dejando a quienes vienen detrás? ¿Qué recordarán nuestros hijos de nosotros? ¿Qué aprenderán los jóvenes de la iglesia al observarnos? ¿Qué semillas estamos sembrando hoy? No todos seremos llamados a hacer las mismas cosas. No todos predicaremos delante de muchas personas. No todos tendremos el mismo ministerio. No todos podemos ser fieles donde Dios nos ha puesto. Pero todos podemos ser fieles donde Dios nos ha puesto, una disculpa. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos, pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sigue orando, sigue sirviendo, sigue enseñando, sigue perdonando y sigue hablando de Cristo. Sigue sembrando aunque todavía no veas el futuro. Dios no olvida ninguna obra hecha con amor. En conclusión, hermanos, y regresando a la historia del anciano y el árbol, quizá aquel hombre nunca se sentó debajo de sus ramas, tal vez nunca disfrutó de su sombra,
pero muchos años después otras personas sí lo hicieron. Niños jugaron alrededor de aquel árbol, familias descansaron debajo de él, viajeros encontraron alivio en su sombra, y todo comenzó porque una persona decidió plantar una semilla. Así puede ser nuestra vida. Quizá nunca sabemos hasta dónde llegó una oración, quizá nunca vemos todo lo que produjo una palabra de ánimo, quizá no conocemos a todas las personas que fueron bendecidas por nuestra obediencia, pero Dios sí lo sabe. Por eso vivamos de tal manera que nuestra fe no termine en nosotros, que nuestros hijos conozcan a Cristo, que nuestros amigos vean a Cristo en nuestra manera de vivir, que los jóvenes encuentren en nosotros un buen ejemplo, que quienes vengan después encuentren sombra, descanso y esperanza gracias a las semillas que sembramos hoy. Y sobre todo, mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, porque Él es quien comenzó nuestra fe, Él es quien nos sostiene durante la carrera y Él es quien nos ayudará a terminarla. Muchas gracias y buenas noches.